Vamos falar con un convidado que se verá polo menos unha vegada al año per aquí, porque nos presta a charrar muchísimo con una persona que en este caso é presidente de Iniciativa Polo Asturiano, que é unha asociación en defensa del idioma y que con la que tenemos ya una vinculación casi sentimental y lo tenemos ya, que é Iván Llera. Iván, ¿cómo estás? Muy bones. ¿Qué tal? Muy buenas, Samuel. Bueno, lo primero, muchísimas gracias un año más por haberate al Twitch. Tenemos vezu entrugar a la siente que ya la primera vegada, pero tú ya viniste muchas vegadas por aquí, ¿eh? Yo creo que un par de ellas, por lo menos, ya tuve por aquí contigo. Un gusto, como siempre. Sí, falamos eso de iniciativa, estamos viéndolo ahí, Iniciativa Polo Asturiano, una asociación que trabaja por la defensa del idioma y con la que tenemos una relación ya casi de averao, de sentimental, y siempre nos presta, Iván, y damos las más fondas gracias que tengas este tiempo para con nos, porque préstanos por lo menos una vegada al año falar con vos y garremos un poquillín la disculpa de este cuarto seminario que organizáis todos los años. Ya tenéis ese bezo, ese costume de organizar este seminario que se celebró en la Universidad de Oviedo fai un mes, justamente, 15 y 16 de marzo. A lo primero, para ya ir entamando a falar un poquillín, Iván, que balance podemos hacer de este cuarto seminario? Bueno, la verdad es que quedemos muy satisfechos, ¿no? El seminario, la verdad, de que empezó, y un reto para nosotros porque supongo como podréis imaginar, ¿no? Una logística y hay que organizar muchas cosas. Bueno, primero pensar cuál es el tema del que se quiere falar, buscar qué ponentes podemos tener, ¿no? Con nos. Y es verdad que movilicemos en este caso a gente pues, del País Vasco, de Cataluña. Al final es una cuestión que organizativamente conlleva mucho trabajo detrás, pero muy satisfechos porque, bueno, pues quedamos muy contentos con los ponentes, con las cosas que nos vinieron a contar. Yo creo que es siempre muy interesante escuchar las experiencias, ¿no? Y las cosas que nos pueden aportar, porque a veces pensamos que tenemos realidades muy distintas a otros territorios y después, pues cuando tenemos la oportunidad, ¿no? de charlar con ellos primero en las ponencias, pero después también en los huequinos, ¿no? Que tenemos, pues en la posa para el café, ¿no? Siempre aprovechamos para charlar un poco y descubrimos que hay muchos problemas después que tenemos en